19:02, muy buenas noches, ¿cómo están? 13 grados la temperatura, feliz jueves para todos, mitad de mes además y mucho que informar. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. El saludo también para toda la gente que se va sumando. Gracias por estar, como siempre, del otro lado compartiendo con nosotros. Hoy hay muchos temas, entre ellos vamos a estar hablando de, podríamos decir, Diego, esta crisis penitenciaria que subsiste, ¿verdad? Exactamente, con problemas en cárceles que se dicen tienen que estar cerradas ya. ¿Cuántas veces escuchamos lo de Tacumbú? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Sí, hay, con todos los problemas que hay, grupos de delincuentes que manejan las cárceles a tal punto que se tomó la decisión de enviar a las personas privadas de su libertad a tal o cual penitenciaría o pabellón, dependiendo del grupo mafioso al que pertenece. A ese nivel hemos llegado. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, y seguramente también ustedes en sus casas, aquellas noticias y aquella esperanza de que ya se pueda habilitar más cárceles en nuestro país? La de Emboscada creo que es una de ellas que hasta ahora estamos aguardando, porque dicen van a ser estructuras imponentes con capacidad de albergar a más personas, pero no solo eso, sino también de poder aislar, por así decir, a ciertos grupos de la demás población penitenciaria. Y a ver que haya parte de lo que es estrictamente el encierro, como políticas públicas también de reinserción, recuperación de las personas, reeducación, el tema adicciones. Hoy el ministro del Interior tiraba un dato terrible en cuanto a la cantidad de personas jóvenes y adictas que están involucradas en los hechos de inseguridad. De eso hablamos en un ratito, porque 13 grados, hoy creo que no es el día más frío de la semana ni remotamente, ¿verdad? No. Pasó un poquitito, aunque hubo una temperatura muy baja el día de hoy en Boquerón. Sí, hubo temperaturas bajas principalmente a la mañana, pero ¿cómo está ahora? Tenemos 13 grados de temperatura, cielo cubierto, 12 grados 8 la térmica nuevamente, una humedad de 88% y vientos a 6 kilómetros por hora en sector oeste. Ese es el sentido un poco del viento, así está ahora mismo la temperatura. Baja la temperatura y esta noche llega a los 12 y en la madrugada a los 9 grados. Hubo una fina garúa ahora, hace un ratito nada más, sí, tipo 6 de la tarde. Y ahora anuncian también que a la noche podrían caer unas gotas más. La madrugada va a ser nublada y con 9 grados de mínima. ¿Qué va a pasar mañana? Queremos compartir también los datos del pronóstico extendido de la Dirección Nacional de Meteorología. En este caso, para saber un poco ya de cara, digo bien, al fin de semana principalmente, Día del Padre, cómo se va a estar comportando el tiempo para esos días principalmente, Diego. Ahí estamos viendo. Sí, a ver, viernes, mañana la mínima 10 y la máxima 17 con cielo nublado, vientos variables, frío a la mañana y luego cálido ya casi por la tarde. Y para el sábado, 11 grados de mínima, 18 de máxima, jornada nuevamente con temperatura que va a ir subiendo poco a poco. Un cielo nublado, parcialmente nublado, es lo que se espera para el sábado. Y para el día domingo, la mínima 11 y la máxima 20 grados, también con cielo nublado. Para el lunes, ¿cómo arrancamos la siguiente semana laboral? 13 grados de mínima, 21 grados de máxima, temperaturas un poco más elevadas, pero con la posibilidad de algunas lluvias ocasionales, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. (19:06), ya adelantábamos algo y les volvemos a contar que vamos a tener hoy aquí en estudio hablando de políticas penitenciarias y demás temas con Barcini, el futuro ministro Ángel Ramón Barcini, futuro ministro de Justicia. Es así, porque tenemos que hablar también de otros temas que estuvieron surgiendo el día de hoy y por sobre todo una condena relacionada a este hombre, Miguel Ángel Cavallo. Recordarán ustedes que su caso fue noticia debido a una serie de denuncias en contra de este médico cirujano, una de ellas que involucraba a una joven de 22 años, Maylén Romero. Se llamaba ella, quiso someterse a una cirugía estética, acudió al doctor Miguel Ángel Cavallo para tal efecto, fue a un sanatorio privado de la capital. Sin embargo, terminó muriendo a causa de una sobredosis
de medicamentos, de anestesias que le fueron colocadas en aquella ocasión. Ya esto se daba en el 2020 y hoy se conoció la condena sobre este mismo caso para el médico, a quien un tribunal decidió otorgarle 16 años de prisión, declarándolo culpable del fallecimiento de esta joven. Escuchemos lo que mencionaban en esta condena algunos de los miembros del tribunal. Bien, la sentencia que vamos a dictar es un mensaje muy claro a la comunidad médica. Entonces disponemos lo siguiente: una condena privativa de libertad de 16 años que la seguirá guardando en el centro reclusorio donde están manteniéndose las medidas cautelares. Segundo, aplicamos de conformidad al artículo 85 del Código 81 del Código Penal, inciso primero y segundo, la prohibición del ejercicio médico por parte del doctor Miguel Ángel Cavallo durante 10 años. ¿Cuándo se lee la sentencia actuaria? También resolvemos remitir los antecedentes del Sanatorio San Sebastián por retrasar el ingreso de Maylén Analía Romero a terapia intensiva, tanto a las autoridades del Ministerio de Salud y, si es necesario, del Ministerio Público Fiscal. Igualmente, realizamos la remisión de los antecedentes relacionados al Centro Médico Médicis. Nosotros nos mantuvimos con mucha fe, con mucha esperanza en que los jueces hayan comprendido lo que nosotros habíamos mencionado en los alegatos finales. Ustedes vieron también en la réplica. Nosotros queríamos justamente la objetividad que tuvieron los jueces al momento de sacar sentencia y bueno, y habíamos pedido 20 años, pero 16 años nos parece una condena correcta, digamos, estamos conformes. El mensaje del presidente también al finalizar de que, bueno, para la comunidad médica nadie está por encima de la ley. ¿Cómo toma eso? Sí, nadie está por encima de la ley. Eso me gustó muchísimo, ¿verdad? Lo que dijo el presidente del tribunal. Ningún médico está por encima de la ley. Se trabajó muchísimo y le agradezco a todos. Desde el primer momento que empezó el juicio en marzo más o menos, usted nos hablaba justamente de la necesidad del acompañamiento para poder llegar a esta sentencia. Sí, demasiado les agradezco. Gracias. ¿Usted siente que se hizo justicia con Maylén? Era lo que mencionaba también la madre, bastante acongojada, recordando a su hija. El día de ayer ella debió haber cumplido un año más de vida. Y el tribunal, reiteramos, y para puntualizar esto, aparte de la condena de 16 años, también el tribunal decide prohibirle, Diego, ejercer la medicina por un periodo de 10 años. También como una medida accesoria, digamos, a la pena. 22 años tenía Maylén, sí. Una joven vida. Entonces también, y como decía bien Fernanda, perdió su vida durante una cirugía en el Sanatorio Médicis de Asunción. Y esta es la condena. Igual no se descarta también ampliar una investigación ya que se desprenda de esta contra el sanatorio Médicis y contra el otro sanatorio donde fue trasladada después de urgencia, ya cuando no estaba respondiendo Maylén. Y también, ojo, que en un momento dado el tribunal hizo referencia a la falta de control de las autoridades sobre los centros médicos. Esto es muy importante, pensando también a futuro. Con la salud no se juega, así de claro era el tribunal a la hora de hablar de esta sentencia. Es así. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de Ramón González Daer y esta ampliación de la imputación. Amplían una imputación en contra de Ramón González Daer. Esto fue presentado el día de hoy, Diego. Exactamente, recordemos que él ya está condenado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, pero ahora fue imputado además por los hechos punibles de quebrantamiento de depósito y por hurto agravado. Estamos hablando de estos cheques que fueron sustraídos de un juzgado penal de garantías de delitos económicos. Más de 400 cheques se robaron.
Es así. que probaban justamente estos delitos de usura. Claro, y además de Ramón González Daer, también la investigación se amplía directamente contra su abogada. Se incluye a su abogada Emma González Ramos. Las figuras por las cuales se presentó esta imputación por parte del agente fiscal Silvio Corbeta el día de hoy hacen referencia a esto que decía Diego: quebrantamiento del depósito, hurto agravado y obstrucción a la restitución de bienes. 3 figuras penales. Así mismo, así que la Fiscalía, ya condenado él, lo vuelve a imputar por otros delitos. El fiscal Silvio Corbeta imputó entonces a Ramón González Daer, como decía Fernanda, por estos delitos de quebrantamiento del depósito y hurto agravado. Lo más grave, Diego, que mencionaban también es que aparentemente él mismo seguiría con un sistema de aprietes desde la cárcel. Así mismo, que el esquema no se cortó, continúa, incluso era una denuncia que llegaba también, tema que vamos a plantear también ahora, delitos que se siguen cometiendo de parte de personas privadas de su libertad. con 13 minutos, al tiempo en que se van confirmando nombres en el gabinete, también nos empezamos a preguntar quién va a renunciar, quién va a estar, cómo va a estar el Congreso en general, porque hay, sobre todo en el Senado, un par de nombres cuando menos polémicos. Uno de ellos es el de Rafael Esquivel. Exactamente, alias Bururu es el que tiene la situación más complicada porque, de hecho, él está privado de su libertad. Es así. Y hoy salió la convocatoria donde se habla de la presencia de los senadores para el acto de juramento. Claro, que esto ya se ha reiterado en varias ocasiones. Los que vayan a jurar deben hacerlo en el recinto parlamentario, en el Congreso Nacional. No como en un inicio se planteaba que alguien podía ir hasta la persona donde sea que esté y tomarle juramento en el lugar en donde sea. No, son bien puntuales ahora en que el juramento de los senadores el próximo 30 de junio, igual que el de los diputados, se tiene que hacer en el Congreso. Por lo tanto, todos deben, en este caso, asistir para su juramento. Uno de ellos, Rafael Esquivel. Claro, en el caso de Galeano es distinta la situación porque no tiene impedimento para ir hasta la sala de sesiones. Claro, hasta ahora él está siguiendo Claro. su proceso, pero todavía no se sometió a la audiencia de imposición de medidas. Esquivel tendrá que pedir autorización a un juez. O que se le dé esta revocatoria de su prisión preventiva que él pidió ya hace una semana, 2 semanas. Y que no se define todavía en la justicia. No, porque ella pide su libertad ambulatoria en uno de los casos. Todavía eso no se resolvió. En otro caso puede él pedir permiso exclusivamente para ir a jurar. ¿Y qué pasa si no puede jurar? 44 senadores no van a integrar el Senado, tiene que No. activarse el mecanismo de la suplencia. Y ahí se tiene que correr la lista. El suplente antes que jure el titular. Claro, si no puede jurar el suplente no. Si no puede jurar siguiente en la el lista. titular, el siguiente en la lista de los senadores que se habían presentado en las elecciones, por su partido, tiene que jurar. El sexto sería. El sexto. O en todo caso, hacer algún otro procedimiento. Pero decían, para quitarle la investidura tendrían que tener en todo caso una condena firme. Salomón hoy me parece que hizo honor a su nombre y se lavó un poco, no es que se lavó la mano, pero digamos que tuvo una decisión no muy... dejó para el próximo, para las próximas autoridades, Claro. que les corresponde realmente, ¿verdad? Claro, al próximo pleno, dice él constantemente. Reiteraba hoy Óscar Salomón que mañana le van a ir a entregar el documento en donde se le notifica a Rafael Esquivel que tiene que asistir a jurar el 30 de junio. Le van a llevar hasta la penitenciaría de Ciudad del Este, hasta el centro regional. El legislador, como dicen los abogados, jamás previó una situación como esta, ¿verdad? Porque hay un montón de posibilidades, alternativas, Claro. de reemplazo, pero esta situación escapó. Escuchamos lo que decía una de las opiniones el día de hoy el senador Silvio Ovelar. Ahí cambia la película. ¿Sí? El juez da ese permiso, pero el juez se expone también a que el jurado de enjuiciamiento de magistrados tome medidas. Para casos humanitarios sí, pero en estos casos difícilmente un juez pueda conceder este tipo de permiso. Por eso se expondrían entonces a... Por eso se expondrían, ¿sí? Porque las causales son diferentes. Se podría dar una gran polémica por los casos, porque el caso de Mbururu es diferente.
las motivaciones que lo llevaron a los jueces a decretar su detención son bastante delicadas. Estoy apenas entrando en el campo de la hipotetización. Yo no estoy diciendo los integrantes del jurado tendrían que actuar de una u otra manera. Yo digo nada más que se exponen a ese tipo de situaciones. Supongamos que viniera el señor Esquivel. Bueno, entonces jura como un senador más y de acuerdo a cómo transcurre el proceso, el Senado tiene la otra figura, pero ya... 19,22, 13 grados la temperatura, seguimos en puntos de vista. Es así como ya mencionábamos, Diego, hoy momento de hablar también con quien estará al frente desde el próximo mes de agosto en el Ministerio de Justicia. Asimismo, y ya le damos la bienvenida, cargo complicadísimo además, ¿verdad? Sí. Por cómo está la situación en general, lo que escuchamos de las cárceles. Es así. Ángel Ramón Barcini, futuro ministro de Justicia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Fernanda. Al gran amigo Diego, muchas gracias también por la invitación y el espacio que me regalan para comunicar un poco la intención que tenemos desde el Ministerio de Justicia, un ministerio muy sensible, que lastimosamente la gente cree que la función principal, primordial del Ministerio de Justicia es el tema carcelario. Sí. Si bien es cierto, es una de nuestras responsabilidades, pero lo importante es destacar que vamos a elevar el nivel del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene que ser el puente estratégico de unidad entre lo que es Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia, Defensoría de Reos Pobres, Policía Nacional, Ministerio del Interior, coordinar un poco una política de Estado de seguridad, donde una de las áreas es el tema penitenciario. Y es una de las más complicadas, doctor. Y es evidentemente una de las más complicadas, que va a estar a cargo del viceministro de Política Criminal. Tenemos, gracias a Dios, gente muy preparada, idónea en ese capítulo que vamos a designar oportunamente. Estamos analizando los currículos, los asesores. ¿Algún nombre se puede decir ya, doctor? No tengo todavía, Diego, y sobre todo como me entrevisté con varios, Diego. A nosotros nos gusta este tema de saber, ya nos vamos a presentarnos un poco. Es un abogado, obviamente especialista en política criminal, que ha tenido una pasantía en el extranjero, ha hecho un curso financiado por las Naciones Unidas. El tema de la reinserción del delincuente que tuvo la desgracia de delinquir y que hoy está ausente el Estado paraguayo dentro de las penitenciarías, donde desgraciadamente se ha convertido en un hacinamiento de personas, y respetando el Código Procesal Penal, el fin final del Código Penal, cual es reinsertar al ciudadano y a la ciudadana que incurrió en un delito como una parte recuperada para su familia, para su distrito, para su nación. El preso que hoy está sufriendo ese pago de su inconducta, bueno, no puede ser un paria, tiene que ser reinsertado. Tenemos que invertir nuestra capacidad, nuestra ocupación, nuestra tecnología, nuestro dinero en recuperar al ciudadano. Y no puede ser que en las cárceles hoy haya una ausencia absoluta del control de las mismas, donde el Estado está ausente, donde no existe orden, donde no existe... Nosotros vamos a ser muy cautos, pero muy firmes. Doctor, a nosotros nos llama mucho la atención el tema de que en la charla frecuente periodística escuchamos que se le va mandando a cada persona privada de su libertad donde está, digamos, su grupo mafioso original, y realmente mostrando que realmente hay como un, no sé si un exagerado respeto, o quizás es lo único que les queda hacer también por la falta de recursos, ¿no? Hay que estar ahí para conocer un poco más, a lo mejor. Diego, la información que he recibido últimamente de lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios, tenemos 17.000 personas aproximadamente hoy recluidas, tenemos 17 centros de reclusión, 3 cárceles terminadas en fase del 95-98%, falta el equipamiento de las mismas. Tenemos
misión de designar a una persona que se va a encargar con una política de Estado de reinserción, vuelvo a reiterar, respetando irrestrictamente los derechos humanos, principalmente de la población penal más necesitada, más humilde, más pobre. El otro sector que es un tema que se ha venido hablando, hay mucho también, yo creo que este aumento de lo que realmente ocurre. Nosotros vamos a tener una política bien prudente, contemplativa, disuasiva, de reinstalación del orden en las cárceles penitenciarias. Esa va a ser la instrucción que va a recibir el viceministro de Política Criminal. Y en el caso de que nos fuercen a usar el imperio de la ley y las fuerzas policiales, armadas, al servicio de inteligencia, lo haremos. Pero ese es el último de los recursos a los que queremos llegar. Yo quiero tener una administración donde no tenga muertos, fugados, donde se siga delinquiendo desde las cárceles, perjudicando al 90% de la población penal para beneficio de un 10%. Yo tengo clara la película y soy una persona de diálogo, de ir de frente. Creo que van a entender a través del mensaje que le va a llevar el director de penitenciaría a nivel nacional y los diferentes directores, que se terminó el carnaval, que volvemos a tener una presencia de gente decente, de gente honesta, de gente patriota, que al final de cuentas va a trabajar para que ellos puedan ser reinsertados en la sociedad. Así que el trabajo es, realmente estamos sentados sobre un volcán que está a punto de entrar en erupción. Eso me compromete a cumplir mi compromiso con el presidente Santiago Peña, que me pidió que actuara con mucha firmeza, con mucha decisión, con respaldo absoluto del presidente de la República, del ministro del Interior, de las instituciones de seguridad del Estado. Pero yo quiero siempre buscar el lado positivo del ser humano. Quiero buscar el diálogo, la convicción, la necesidad de que ellos vean de que deben ser reinsertados en la sociedad, que es útil y es productivo para él y para su familia ser decente, no volver a reincidir en el delito. Pero ¿cómo se hace eso, abogado, siendo que ahora las cárceles, y en esto coinciden una gran mayoría, no son centros reformatorios, sino son centros donde terminan ingresando personas por un delito menor y adentro se especializan en otras cosas? Es lo que está ocurriendo y es lo que tenemos. Ese es nuestro compromiso y nuestra misión, cambiar ese estado de cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la firmeza, la prudencia y la capacidad de la gente que me va a acompañar en justamente cambiar esta situación. El Estado paraguayo, a través del Ministerio de Justicia, va a tener una fuerte presencia en todos los centros penitenciarios. Voy a confiar en la capacidad de los directores que va a designar el viceministro de Política Criminal. Siempre yo le doy el beneficio de la duda. Un hecho de corrupción está afuera. El día que vos te vendas, el día que vos recibas alguna prebenda de algún grupo financieramente importante, llámese narcotráfico, PCC, Clan Rotela, clan aquello, está liquidado. Pero va a servir cortar cabeza, siendo que el cuerpo muchas veces también es donde corre la corrupción. Yo creo que si el ministro y el presidente de la República, en primer lugar, da el ejemplo, si la cabeza está bien, si el brazo derecho funciona bien, el izquierdo, el cuerpo tiene que funcionar bien. Entonces, yo tengo mucha fe en de que este gobierno de Santiago Peña puede marcar un antes y un después. Tenemos la obligación de ser el mejor gobierno de este proceso democrático que hasta hoy es el de Horacio Cartes. Tenemos que la vara está muy alta, mejorar el gobierno de Horacio. Creo que Santiago tiene hoy el liderazgo, la experiencia, la prudencia, la madurez para despertar esa expectativa de buena gestión. Y obviamente nuestra labor como ministro en el área de centros penitenciarios, que es una gran preocupación de la ciudadanía, hace un poco a la seguridad
ciudadana, porque como bien dijo Fernando, entran delincuentes por un delito menor y salen sicarios. Y las adicciones, doctor. Pero en un ratito queremos continuar sobre esto y hablar un poco también del futuro, cuál cárcel, hacer más fuerza en tal, insistir en cuál. Pero queríamos hablar un poco, hemos hablado hace poco, cuando era el tiempo de campaña todavía en la candidatura del Senado, pero queríamos hablar un poco también de la trayectoria del doctor Barcini en cuanto a dónde estuvo antes de este cargo. Haciendo un recorrido rápido, valiéndonos también con estas imágenes de archivo, teniendo en cuenta ya la trayectoria política. Miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado desde el 95 al 2014. Diputado nacional también fue entre el 98 al 2003. Parlamentario del Mercosur entre el 2008 al 2013. Y en los últimos tiempos ya Diego desempeñándose como embajador paraguayo en Qatar entre el 2014 hasta el año pasado. Asimismo, y antes, yendo un poco más atrás en el tiempo, secretario en los tribunales en 1986, oficial antes del 83 al 86, defensor público en el 87, fiscalía penal en el 88 y juez del fuero criminal entre 1989 y 1995, hablando de lo que es el pasado, digamos, en distintos cargos del doctor Barcini. Doctor, hay una información también que se reflotó ahora después de su designación, después de haberse conocido esto. Tiene que ver con aquella cancelación de la visa por parte de los Estados Unidos en el 2001. ¿Qué pasó? Esa fue una situación que utilizaron políticamente el equipo de Nicanor Duarte Frutos, recuerdo en ese momento, que manejaba última hora y medio de obviamente yo era diputado nacional en ese momento, con mucha posibilidad de crecimiento político por mi gestión, por mi honestidad, por sobre todas las cosas, y utilizaron el recurso de perseguir a ciudadanos árabes después de la terrible desgracia del 11 de septiembre en los Estados Unidos, con el derribo de esas torres gemelas. Y obviamente acá en Paraguay ocasionó que se haga una racia en contra de todas las familias árabes de origen árabe libanés. Hubo persecución. Pero una persecución tremenda, y recibo yo en la Comisión de Derechos Humanos de diputado, y yo era también a su vez presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, una denuncia de un ciudadano libanés al que nunca lo he visto en mi vida, que después me dijeron que yo lo propuse como embajador, un montón de historias disparatadas. Yo lo vi una sola vez, vino a hacer una denuncia que su esposa lo tuvieron una hora desnuda ante 50 policías mientras cateaban la casa, en fin. Entonces llamo yo a reclamarle esta acción al ministro del Interior de aquel entonces y al comandante de la policía, y la respuesta fue: tenemos instrucciones de la embajada americana. 2001. De 2001. ¿Quién era el ministro, del Interior? Mira, si mal no recuerdo, creo que ya estaba Julio Faneo. Creo que en paz descanse. Bueno, y motivó esto, obviamente, mi ida a la embajada, donde tuve un altercado, no un altercado, sino una defensa de nuestra soberanía e independencia en el área policial, de investigación, de que yo estaba absolutamente de acuerdo que hagan todos los procedimientos y servicios de inteligencia en contra de cualquier sospechado de un hecho tan deleznable como aquella ocurrido en los Estados Unidos, pero que no todos los árabes eran terroristas y que no todos los árabes estaban sospechados de tener una relación con ese hecho. Eso motivó la reacción del embajador y posteriormente la mía, que le dije, cuando él me dice todos los árabes son sospechados, y yo le dije, entonces estoy también yo sospechado, porque yo soy de origen árabe, mi abuelo vino del Líbano, con mucho orgullo, una persona que fue con su honestidad y su trabajo, sin saber leer y escribir, se convirtió en un empresario muy importante en el Paraguay, crió 8 hijos sin nunca hacer un solo negociado con el Estado, así que yo soy sospechado también de terrorista. Le golpeé la mesa y le dije al embajador, ustedes tienen que entender que el Paraguay es independiente, libre y soberano, y nosotros no vamos a permitir el abuso de derechos humanos en nuestro país con ciudadanos paraguayos de origen árabe. Y eso obviamente ocasionó mi cancelación de visa, que a mí, entre paréntesis, en ese momento me posicionó muy bien
con la comunidad árabe por defender sus derechos y me ocasionó un tremendo problema político con la prensa, con... ¿Y tú con su familia también la visa o no? Sí, claro. ¿Se habló en ese momento, No, a mi doctor? familia no. No le cancelaron. Perdón, no, mi hijo estudió. Yo tenía en aquel momento auto, departamento, cuenta corriente en los Estados Unidos. Obviamente vendí todo, cancelé todo. Pero me causó una gran alegría el hecho de defender nuestra soberanía, nuestra independencia y sobre todo a gente que no tenía absolutamente nada que ver con lo ocurrido en el 11 de septiembre. Se hablaba de supuestamente una relación entre usted y una persona acusada de ser extremista. Le vi una vez en mi vida. Pero en un mitin político fue, del Partido Estuvo Colorado. en un mitin político y subió al escenario. Imagínense si ¿Pero yo llevado por usted o no? No. Yo lo encuentro al personaje que después me entero que tenía antecedentes. Pero imagínense si uno en su actividad política, cada persona que le pide una foto, un abrazo, un beso, va a estar pidiendo antecedentes policiales. Imposible. Claro. Así que esto se utilizó en mi contra, el equipo de Nicanor Duarte, fruto de última hora en aquel entonces, para mencionar y tratar de mancillar. Como no pueden decir que soy corrupto, que soy ignorante, que no tengo preparación, ni trayectoria, ni gestión, entonces inventan estas fábulas que en vez de perjudicarme me beneficia, porque yo estoy contento. Y es un tema a revertir para vos, doctor, o sea, algo que te dice. Sí, yo creo que sí. Ahora presenté una solicitud de visa, todavía no me contestaron como un ciudadano normal porque quiero ir a hacer un tratamiento médico y quiero disfrutar un poco de mi hija Emma en el periodo de vacaciones que tenga, llevarlo a Disney World. Yo estuve ya 3 veces hoy. Me habré ido a los Estados Unidos 15, 20 veces. Admiro al pueblo americano, tengo una gran admiración por el gobierno, principalmente demócrata, republicano, perdón. Y bueno, he estado en Washington, en el Capitolio, he estado en charlas con el doctor Luis María Argaño, he sido el juez premiado por la Embajada Americana en su momento, dándome el sombrero blanco, que es una... en fin, trabajamos con jueces americanos, la lucha contra el narcotráfico. Creo que en todos los lugares donde estuve marqué una diferencia por mi honestidad, por mi gestión, que es lo que marca la diferencia, y por la intención de hacer algo bueno para mi país. Doctor, queremos seguir hablando. A la vuelta de la pausa, que nos conteste un poquito cuáles van a ser sus ejes principales de trabajo, qué hacer con grupos criminales como el PCC, el Comando Vermelo, los clanes, y hay también gente que quiere saber cómo mejorar la situación de los guardias cárceles. Tacumbú, ¿qué va a pasar? ¿Se cierra o no? Tacumbú hay que mudar de ahí. Eso ya les adelanto. Vale. Y el Buen Pastor también. En un ratito hablamos de eso. Breve pausa y ya volvemos. 19:45, seguimos charlando nosotros y nos queda poco tiempo, así que vamos a aprovechar la presencia del futuro ministro de Justicia. Decía antes de la pausa, Tacumbú se tiene que mudar y Buen Pastor también. Tiene que hacerse un proceso en paz, con estructura, con planificación, donde el privado, las personas privadas de su libertad estén mejor. ¿A dónde tienen que ir? Y bueno, tenemos varios hoy centros de reclusión, de mucho más control, de mucho más modernidad. Vamos a meter tecnología, servicio de inteligencia. ¿Construir más cárceles, doctor, no? Estos que ya están. Lo ideal sería no. Esperemos que con la gestión del ministro de Justicia, que va a asumir el 15 de agosto, podamos tener una coayuda del Ministerio Público, de la Suprema Corte de Justicia a través de los jueces. Tenemos también pensado adquirir tecnología en pulseras de control con GPS, que no va a ser pagado por el Estado, sino por la persona. Hay que legislar al respecto. Pero usted dice que la persona, el procesado, tiene que pagar por esa pulsera. Absolutamente debe ser así. Y aquella que no se pueda, y aquella que está en una situación de vulnerabilidad, bueno, ahí el Estado tiene que estar presente para ver cómo solucionar. Y los clanes, estos clanes que son tan poderosos aparentemente y que en la cárcel ya han hecho realmente muestras de poder graves. Bueno, con ellos hay que entender y comprender que cuando uno le deja al delincuente, al que está acostumbrado a estar al margen de la ley y le da un espacio de libertad y de mando y de poder, obviamente pueden ocurrir este tipo de situaciones que lastimosamente se han dado en nuestra penitenciaría. Yo creo
que con una firmeza, una conducción sabia, prudente, que ellos entiendan que va a ser en beneficio de ellos. El último recurso que usaría con ellos sería la fuerza. ¿El modelo Bukele, de cárceles Bukele, es muy lejano a lo que se piensa o...? Mira, yo tengo una gran admiración por el presidente Bukele. Es una persona que ha conseguido en corto tiempo restaurar la paz y la tranquilidad en su país, ha terminado con gran parte de la delincuencia. Ahora, los recursos utilizados por él mismo son inaplicables acá, absolutamente inaplicables. Claro, tengo una gran admiración, pero también tengo un gran compromiso con mi ser de abogado, de respeto a la presunción de inocencia, del respeto a los derechos humanos. O sea, hay que encontrar siempre el término medio entre la fuerza y la razón. Y ahí es donde y yo los guardiacárceles, perdón, doctor, que te interrumpa, Sí. pero por el tiempo nomás. Sí. Ese es un grave problema también. Gravísimo. De malas condiciones laborales en general. Mal pagados, sin instrucción, sin preparación, sin equipo, sin uniforme, sin seguridad. ¿Qué se le dice a ellos? Que muchos están mirando y están atentos. ¿Qué se le dice a ellos? Que van a estar mejor, que yo me voy a ocupar y encargar de acordar con ellos porque se la acusa de corrupción, se la acusa de los espacios que le dan a los delincuentes. Yo voy a conquistarles a ellos para que cumplan su tarea y voy a ser el primer sindicalista a favor de ellos. Con la ministra, el ministro de Hacienda, con nuestras donaciones que vamos a recibir, si Dios quiere, en tecnología, en capacitación, en equipamiento, en armamento, en instrucción. Tengo muchos sueños para que el funcionario esté mejor, para que los reclusos vivan mejor y para que se pueda cumplir el fin del Código Penal, que es que el ciudadano que se equivocó pueda ser reinsertado a la sociedad. Tenemos unos días después del 15 de agosto para volver a invitarle, doctor, así volvemos a charlar. Va a ser un gusto, Diego. Ya ahí en la cancha, digamos. Mira, Diego, venir a hablar con un Bumarelo para mí es motivo de orgullo. Y Fernanda, siempre es un gusto verte y estoy a tu disposición durante todo mi periodo de gestión de ministro. Hay otro Bumarelo, me dijeron que está a punto de ser anunciado. Uno más Así es. dentro del gabinete. ¿Qué te parece? ¿Ya hay algún nombre? Hay uno. Acordate que el presidente de nuestro partido de Bumarelo también. Y Santi, nuestro presidente de la República, es un gran olimpista. Casi dijiste el nombre de la ministra de Hacienda, doctor. Nos quedamos. Cuando dijiste la ministra de Hacienda, casi me lo apellido. Así es. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Un gusto, Diego, Muy Fernanda. Gracias por el espacio. Muy amable. Bueno, estuvimos hablando con Ángel Barcini, futuro ministro de Justicia. ¿Hacemos pausa? Dale, volvemos después con más puntos de vista. Seguimos con información nosotros porque hoy habló el ministro del Interior, Federico González, se refirió a algunos datos que son preocupantes realmente. Por un lado dijo que el país no estaba tan mal en seguridad si hacíamos un comparativo con países de la región, que estábamos después de Chile, estábamos en segundo lugar, Sí. pero dio datos muy preocupantes con respecto a la juventud de la gente que aparece en los hechos delictivos y también la gran cantidad de personas adictas. El 90% de los asaltantes tienen entre 14 y 25 años, decía el ministro del Interior, y también hablaba del grave problema que hoy significa la adicción. Hay un componente de educación, un componente de salud, un componente social. Todos tenemos que poner de nuestra parte para tratar de mejorar. Y sí tengo que decirles esto, yo sé que no me van a creer, hasta pueden criticarme por eso y estoy acostumbrado a ello, pero de acuerdo a los índices internacionales y a consultoras internacionales y organismos internacionales, Paraguay es el segundo país mejor en seguridad en toda Latinoamérica. Pueden verificar eso, les doy los datos. Inside Crime en este momento actual. Paraguay tiene un índice de 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. El que le supera es Chile con creo que 5,8. Y después el resto está por 28, 30, 40, 80, 100 muertes por 100.000 habitantes. Paraguay tiene 6,2. No estamos bien como queremos estar, pero tampoco estamos mal, tan mal como la gente considera que está. Y esa es la percepción. Pero en la prevención, y disculpen que les diga de esta manera, está en todos nosotros. Es responsabilidad exclusiva, directa de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y del Gobierno. Pero recuerden los datos que les dije.
80%, 90% de los que cometen estos delitos que mencionaste tienen entre 14 y 25 años. No trabajan, no estudian. El 80% están en drogas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como familias? Son miembros de familias, no vienen de Marte ni de Plutón, son paraguayos, son hijos de ciudadanos y ciudadanas paraguayas que no estudian, no trabajan, están en drogas. Tenemos padres que llevan a sus hijos a las comisarías y dicen no aguantamos más, no sabemos qué hacer con nuestros hijos, por favor ténganlos en el calabozo. Imagínense lo que significa eso. Bueno, terrible realmente. Yo me quedo con eso, son hijos de paraguayos y paraguayas. Totalmente. A veces nos olvidamos los dramas familiares que hay detrás de estos casos también. Es así, señor. Bueno, ya nos vamos despidiendo, 19 horas con 58 minutos. En instantes se viene UAP con Judith Colexa y nuestro compañero Raúl Bogarín, con todo un equipo de producción. Pero antes, Diego, antes de despedir el programa, queríamos también recordar un poco de esta fecha que toca a varias familias. Así mismo, más allá de la cuestión política que ya pasó, podemos decir de alguna manera, o que quedó, pero en el recuerdo está lo irreparable. 17 paraguayos muertos en lo que se llama la tragedia o la matanza de Curuguate. 11 años se cumplen, se conmemoran, se recuerdan el día de hoy de esta masacre. 15 de junio, como decía Diego, 6 policías y 11 campesinos que fallecieron hace 11 años en Curuguate. Estamos en el plan de ayuda con las comunidades vecinas a la estancia. Ya venimos trabajando con los directivos, con Darío, la señora Martina, varios años. Y la ayuda consiste en 100 pupitres para los niños, para mejor comodidad, para el aprendizaje. Y así también nos enteramos que hay maestros que están enseñando a honores. También le vamos a hacer un pequeño donativo para darle apoyo a fuerza a tan loable gestión que están haciendo. Constantemente en fechas especiales hacemos nuestro donativo para los niños en leche, chocolatada, galletita, en ocasiones especiales como Día del Maestro o ayuda al Día del Niño. Primeramente a César, me contenta, primeramente hoy a los 11 años se va a tratar en el Senado para su tratamiento para la regularización, ¿verdad? Esperemos eso, pedimos a Dios y a las autoridades. Vea la importante, vea, así lo hizo el 15 de junio de 2012, pero la vida continúa, hay gente que necesita tierra, hay familiares, hay huérfanos, entonces luchamos, nuestra reivindicación es 3 puntos, ¿verdad? Tierra, justicia y libertad. Y estamos logrando de a poco, y yo digo con la obra de Dios y dialogando con las autoridades especialmente, y estamos logrando. Acá ahora en este momento tenemos la presidenta Linder, está la gente que apoyan la causa como Ministerio del Interior, está también los ecologistas que trabajaron alguna vez, pero hoy en día es nuestro amigo, ¿verdad? Que estamos dialogando para que se haga realidad la regularización. Estamos aquí a invitación de los pobladores de Marinacue, acompañando las gestiones de la regularización de esta tierra que fue producto de una lucha sangrienta, lastimosamente. Entonces vine a compartir con ellos y poniendo todo el empeño por parte de la institución a mi cargo como para encaminar los trámites y llegar a la ley que permita que Marinacue sea transferido al INDER y nosotros en compensación a la reserva que es del MADES, porque esto es patrimonio del MADES, otorgarle 1.700 hectáreas también de tierra, que es la reserva ecológica Huira Campana, ubicada en el distrito de Carapaí, Amambay. Esto es una deuda histórica que tiene el Estado. Nosotros estamos convencidos de que es la solución. No estamos perjudicando el ambiente, estamos pasando una reserva de la misma cantidad de superficie, inclusive un poquito más, al MADES para que puedan preservar ellos esa área, porque nosotros como INDER no tenemos los suficientes recursos y tampoco la función de preservar las reservas y los bosques. Entonces, eso vamos a pasarle indefectiblemente al MADES. Si se trata hoy, se aprueba hoy, yo tengo mucha fe y esperanza que el presidente Mario Abdo va a promulgar esa ley. ¿Cuándo se va a tratar en el Senado? Hoy. Ahora, en el punto 9 del orden del día,
está incluido. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los diputados por el sentido social que tuvieron y votaron en